Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo 3 ideas para reciclar latas y las vamos a convertir en estos dulceros o lapiceros así de frutas kawaii. Son súper fáciles de hacer, las vamos a hacer con foamy o goma eva, así es que pues es muy rápido. Espero te gusten y antes de comenzar con el tutorial te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y bueno, pues comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son latas, yo aquí tengo estas 3, foamy en color rojo, amarillo, blanco y verde, regla, cinta para medir, silicón caliente, también puede ser silicón en frío, tijeras y pinturas acrílicas blanco, verde, amarillo y rosa, una brocheta y un marcador en color negro. Vamos a comenzar haciendo el de fresa. Voy a medir lo que es la lata. Aquí pues es más fácil con la cinta para medir. Lo mido pues todo lo que es alrededor y el alto. Ahora voy a cortar foamy en color rojo con esa medida y aparte voy a poner una tira más o menos de 1,5 centímetros o 2 centímetros aparte, ¿verdad? Con la misma medida de lo que se va a poner alrededor. Y bueno, primero voy a pegar lo que va a ir afuera, que es la tira de foamy del tamaño de la lata. La pegamos con silicón caliente, también lo pueden hacer con silicón en frío, solo que tarda más en secar, entonces pues es más práctico con el silicón caliente. Ahora la tira de 1,5 centímetros la vamos a utilizar para poner en la parte de adentro para no pues lastimarnos al momento de buscar algo, ya sea para dulcero o lapicero, pues para no cortarnos. Y lo vamos pegando con silicón caliente por la parte de adentro donde iba la tapa, ¿verdad? Aquí ya corté el exceso porque estaba un poco más largo y ya nada más lo termino de pegar. Me va a quedar así. Y ahora voy a cortar una tira de más o menos de 3 centímetros de foamy en color verde, que esa va a ser la parte de arriba de lo que es la fresita kawaii, y vamos a ir cortando así como haciendo como picos, así de esta manera. Y esta la voy a pegar aquí arriba a todo alrededor de lo que es la lata. Y me va a quedar así. Ahora voy a pintar los ojitos. Aquí se me hizo más práctico con un plumón, los ojitos y la boca, pero igual también lo puedes pintar con pintura acrílica en color negro. Y para el detalle de color blanco, pues ese sí lo puse con pintura acrílica. Y también le voy a hacer unas chapitas aquí en color rosa. Y ya por último, bueno, aquí agarré un Q-tip y le voy a poner unos puntitos
en color amarillo. Y así es como quedaría. Ahora vamos a hacer lo que es la piñita. Voy a tomar lo que es la brocheta y bueno, ya aquí ya corté el tamaño de la lata en color amarillo y voy a ir haciendo unas líneas así de forma inclinada y las voy a ir marcando con la brocheta. Y ahora hacia este otro lado, porque quiero que me queden así como rombos. Y voy marcando. Aquí no tomé ninguna medida, solo pues traté de que quedaran pues más o menos del mismo tamaño las líneas. Me va a quedar así, a ver si se alcanza a apreciar. Y ahora en esas líneas le voy a poner un poquito de pintura en color verde, puede ser también café, y la difumino aquí con el cotonete. Y voy haciendo lo mismo, voy pintando todas las líneas. Y me va a quedar así. Ahora lo vamos a pegar a la lata, igual con silicón caliente. Y me va a quedar así. Ahí también le puedes poner por la parte de adentro la tira de foamy. Ahora voy a hacer lo que son las hojitas. Aquí me voy a ayudar de una tapa y voy a ir marcando en una hoja de papel, haciendo así marcas para que me dé esta forma así como de hoja, pero luego yo ya ahí le corté un poquito más, ya que quedara así como que a mi gusto, y lo voy a ir pasando al foamy. Lo voy a marcar con la brocheta de madera y luego las voy a recortar las hojitas. Y aquí pues es opcional, le puedes marcar las líneas de la hoja. Y también poner un poquito de pintura acrílica difuminada. Aquí bueno, pues como es casi del mismo color, aquí no se nota mucho, pero igual y si tienes por ejemplo un verde oscuro, pues puede quedar muy bien. Ahora voy a pegar las hojitas. Aquí ya las pegué en tres, o sea, junté las 3 hojas y las voy a pegar aquí por la parte de adentro. Y ahora pues le pintamos los ojitos. En este caso, bueno, le voy a poner así como un ojo cerrado en un lado. Y le ponemos los detalles con pintura acrílica, los detalles en blanco y en rosa.
Y listo, pues ya terminamos. Ahora vamos a hacer el que es de sandía. Aquí ya corté lo que es la parte en color rojo al tamaño de la lata y luego le pegué una tira de foamy verde de 1,5 centímetros de ancho y ahora le voy a pegar otra tira de foamy en color blanco de medio centímetro de ancho. Y ahora lo pegamos en la lata. Ahora bueno, si ustedes tienen otras latas más grandes, pues nada más es adecuar las medidas a lo que es el tamaño de la lata, ¿verdad? Estas latas tienen más o menos 9 centímetros de altura. Ok, me va a quedar así y ya nada más lo que voy a hacer es que le voy a poner los detalles en color negro, igual pues lo hice con el plumón. Y ahora le voy a poner lo que es las semillitas. Aquí haciendo así como una especie de gotita más o menos. Y se las voy a ir como intercalando. Me va a quedar así y ya nada más por último le pongo los detalles en blanco y en rosa. Y listo. Y listo, pues ya terminamos. Así es como nos quedarían. Espero te guste esta idea para reciclar latas, así en un estilo muy kawaii. Y pues así es como nos quedarían. Ya viste que es muy fácil de hacer, muy rápido y económico y queda muy bien, por ejemplo, para regalar a los niños en una fiesta infantil o por ejemplo para poner en nuestro escritorio, para organizar los lápices, pues también quedarían muy bien. Espero te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!